están? ¿Bien? Espero que sí. Saben que estaba recordando el otro día a alguien que me contó que tenía tantos problemas con la tarjeta de crédito que decidió hacer algo. Tomó la tarjeta de crédito, lo puso en un, como si fuera un tupper, lo llenó de agua, ¿no? Y después agarró y lo puso en el freezer. Entonces, obviamente se hizo como un bloque de hielo, la tarjeta quedó en la mitad de ese bloque. Entonces, cada vez que tenía ganas de comprar algo, tenía que sacar el hielo, ponerlo al piso, romper el hielo y sacar la tarjeta. Para ese entonces, supuestamente, se iba a calmar la tentación de usar la tarjeta. Esto parece exagerado, pero quizás no lo sea tanto. Muchas personas oran por protección. Capaz que vos pedís por protección, ¿no? Cada día uno vive situaciones de inseguridad y lo que vivimos a veces lamentablemente en nuestro país, lamentablemente, y uno pide protección, protege a mis hijos, protege a mis nietos, protege no sé, a alguien, a mi propia vida. Y el Padre Nuestro menciona eso. El Padre Nuestro va a decir, Jesús va a enseñar que parte de esta oración es pedir protección. Pero no protección como nosotros pensamos, que no está mal, sino de otra forma. Hay una razón diferente a lo habitual y tiene que ver con una protección de esto, y ese es el título, protección, ¿no? Pedir protección. Protección, pero en el sentido de pedir que nos proteja de las tentaciones. Y por supuesto, conocen muy bien el texto y dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Hubo bastante controversia por esta parte del Padre Nuestro hace poco, porque desde el Vaticano, creo que el Papa Francisco sugirió o mencionó que otra versión fuese retirada, porque una traducción dice, y lo conocemos, dice, y no nos metas en tentación, como que fuese Dios quien nos empuja a la tentación. Por eso él decía de esta traducción no es tan buena, esta que dice no nos metas en tentación, sino más vale no nos dejes caer en tentación. Que bueno, yo desde mi humilde lugar lo entiendo, creo que es verdad. Y además Santiago en el primer capítulo dice que nadie diga que Dios lo tienta, Dios no tienta a nadie. Ahora, a veces es muy difícil saber, y es muy finito el hilo, ¿no? Entre saber si es una tentación o una prueba. ¿Cuál es la diferencia entre una tentación y una prueba? Bueno, seguramente alguien más preparado que yo, más inteligente que yo, podrá mencionarlo. Pero no sé si importa tanto. Les voy a decir honestamente, no sé si importa tanto, aunque en algunos aspectos sí. Porque sin duda lo que sí sabemos es que a veces estamos frente a, sea prueba, a una tentación. Puede ser que la prueba venga de Dios, puede ser la tentación no, pero al fin y al cabo tiene que ver con algo que enfrentamos en la vida. La vida tiene pruebas y la vida tiene tentaciones. Hay tentaciones. De hecho, Jesús fue tentado. Y es muy interesante que ustedes miren el texto cuando menciona eso. Dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Entonces uno dice, ¿qué pasó ahí? No sé, pero fue tentado. Y la Biblia después va a decir que Jesús fue tentado en todo. No hay nada que Jesús no haya sentido en algún momento tentación de hacer, ¿no? Por eso Jesús nos entiende. No es que vino con ventaja. No es que vino como un superhumano que no fue tentado en nada. No, todo. Él tuvo sus propias tentaciones. Porque no vaya a ser que pensemos que solamente fue tentado en el desierto. No, después también tuvo tentación. La tentación de no ir a la cruz. Y seguramente le gustaba un montón de otras cosas que decidió no hacer, pero que le tentaron. Si no, ¿cómo puede venir como un ser humano? ¿No? O entendernos. No, Jesús nos entiende. Pero quisiera decir que ser tentado, bueno, preguntar mejor dicho, no decir, ser tentado, ¿es pecado? No, no es pecado. Ser tentado no es pecado. Quizás el pecado sí, sin duda, es caer. Porque acá dicen no nos dejes caer en tentación. Pero ser tentado
no es pecado. Caer en tentación o en cometer esa tentación, sí. Y la otra pregunta es, ¿se puede evitar ser tentado? Tampoco. Pero se puede evitar caer. La misma respuesta. Un ejemplo, perdóname, así de la vida cotidiana. ¿Es posible ser tentado en comerme otra porción de helado? Sí, por supuesto. ¿O ese alfajor? Sí, pero uno decide no hacerlo, ¿no? ¿O sí? Martín Lutero lo decía muy bien. No puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que construyan un nido en tu cabello. Y creo que ahí está el resumen de lo que estamos diciendo. Ahora, lo siguiente que voy a decir lo voy a leer un poquito, pero fueron unas anotaciones para mí, pero les aliento a pensarlo y a considerarlo. Los cristianos enfrentamos luchas todos los días, porque somos seres humanos, por lo menos algunos. Muchos cristianos creen que toda tentación viene del enemigo. Y sin duda, a veces, es el enemigo. Y viene del enemigo. Pero en otras ocasiones, viene de uno mismo, no del enemigo. Y quizás uno descubre que el enemigo es uno mismo. Si yo pienso que toda tentación solo viene de Satanás, quizás esté en mucho más riesgo en caer. Quizás si yo creo que todo lo que viene de tentación para mí viene de Satanás, estoy en riesgo de caer. Porque esto es una actitud de decir, yo no tengo nada que ver, esto viene de otro lado, viene de afuera, viene del enemigo, viene del diablo. Entonces, es del exterior, no tiene nada que ver, yo soy víctima de esto. Pero yo no creo que eso sea un buen camino. Creo que es cierto, muchas tentaciones podrán venir de él, pero otras no, vienen de nuestro propio interior. Y si yo considero que la tentación puede venir de mí, de mi propio ser, entonces me voy a tomar el tiempo para pensar. Si hay algo que nos tiene que haber enseñado la pandemia un poquito, es que hay que detenerse a pensar. Muchos han detenido a pensar. ¿Cómo estoy viviendo? Esta es la manera que quiero vivir. Así quiero trabajar. Así quiero gastar mi tiempo, mi vida. La vida puede ser corta, pero además la pandemia nos tiene que hacer pensar de alguna manera. ¿Cómo estoy viviendo? Pero eso sin pandemia habría que pensarlo, ¿no? Entonces, si yo pienso, retomo. Si yo pienso, ¿hay algo en mí que siempre está propenso a ser tentado en eso? ¿Por qué? ¿Por qué me tienta eso? ¿Dios nos dará la confianza necesaria para enfrentar cualquier situación durante el día? Sí, pero yo debo considerar cómo estoy viviendo con respecto a la tentación. Ahora, ¿qué hacer para no caer? ¿Se puede hacer algo para no caer? Porque la tentación va a estar. Pero ¿qué hacer para no caer? Quiero sugerir, y usando la palabra de Dios, 3 cosas. Habría 7, 20 cosas, sí, seguro, pero tenemos un par de minutos nada más. 3 que a mí me parecen que están buenos y podremos considerar. Primera cosa, ¿qué hacer para no caer? Identificar mi tentación. Es interesante cuando Dios le dice al pueblo a través de Oseas, por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Si yo no identifico cuál es mi tentación, y siempre pienso que es el enemigo, pero no me pongo a pensar en mí, en qué puntualmente soy débil yo, entonces soy más propenso a caer, como dije recién. La ignorancia, el no saber, a veces uno puede decir, bueno, yo no sabía. Sí, pero eso, el no saber te puede matar. El no ponerte a pensar, ¿cuál es mi tema? Te puede destruir. Y vale la pena identificar el tema de uno. Para algunos será, no sé, la plata. Para otros será el trabajo. El no descansar lo suficiente puede ser una tentación. Para otros será cosas serias como alguna adicción a alguna sustancia, puede ser. Pero también puede ser adicción a la pornografía, a cualquier otra cosa. Después igual voy a mencionar otra clase de tentación. Pero uno tiene que identificar, ¿cuál es mi tema?
¿cuál es mi tentación? Creo que es bueno, porque por falta de conocimiento podés ser destruido, si no. Segunda cosa, no solamente identificar mi tentación, sino segundo, resistir la tentación. Y Santiago va a hablar ahí del enemigo y va a decir, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. 3 cosas que nos podrían ayudar a resistir. Una es usar lo que usó Jesús. ¿Qué fue? Fue recordar. Fue recordarle a Satanás lo que dice la palabra, porque Satanás venía con verdades a medias, o sea, mentiras. Pero Satanás usó la palabra de Dios. Y Jesús le dijo, sí, pero también escrito está. Recordar lo que Dios dice es muy sanador y es muy liberador y nos puede proteger totalmente y hacer frente, resistir. Y creo que la ignorancia de la palabra de Dios puede hacer estragos en nosotros. ¿Por qué conocer la verdad de Dios? Porque esa verdad te va a proteger de mentiras que nos comemos todos los días. Pero si uno es falto de estudio y falta de la palabra de Dios, eso no va a estar metido en nosotros. Y obviamente esos pajaritos que decía Martín Lutero va a ser un nido en nuestra cabeza. Entonces, primero recordar qué dice Dios. Segundo, por supuesto orar. Orar, que la oración te sea la protección, la resistencia. ¿Cómo resisto? Orando. Entonces, recordar. Orar por protección, orar por fuerza. Tiene que haber algo de parte de Dios y de su espíritu en mí, que me da una fuerza que yo mis propias fuerzas no las tengo. Recordar, orar, y la última acción les va a sonar raro y no pega con nada y es muy nuestro, muy argentino. Escuchen, voy a mencionar los 2 primeros y el tercero. Recordar, orar. Tercero, rajar. A veces, mis amigos, lo que hay que hacer frente a la tentación para resistir es rajar, correr, disparar. ¿Qué puse acá? No exponerme, no exponerme, no hacerlo. Lo podría hacer, no lo voy a hacer. Y es más, no me voy a hacer el valiente y decir, no, acá no pasa nada, ¿no? Me acerco, pero no lo voy a hacer. No, raja. ¿Saben? Muchas veces yo creo que la única manera de hacer frente a una tentación es no vayas, no lo veas, no te expongas. Y si fuera un pensamiento, y a veces hay que rajar de los pensamientos, quizás la mejor manera de dispararle a un pensamiento que no está bueno es reemplazarlo con un pensamiento que viene de Dios. Y por eso conocer la palabra de Dios es muy importante. Estoy pensando esto, ¿Dios qué dice? Ah, no, dice otra cosa, lo reemplazo. Así que primero dijimos que podemos identificar, que es importante identificar la tentación. No ignorarlo, porque la falta de conocimiento nos puede destruir. Segundo, dijimos que la Biblia dice resistan, y podemos resistir al recordar, orar y al rajar. Y tercero, y muy importante, compartir mi tentación. Ustedes dicen, ¿qué? Pero en este sentido, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros. No es solamente, Santiago va a decir, no solamente se lo confieses a Dios, compartí tus debilidades, tus tentaciones, tus dificultades con otros. Busca a alguien querido que te va a amar, que no te va a andar juzgando, ¿no? Esos no sirven para nada en ese sentido, aunque suene fuerte. Pero busca un buen amigo que ame a Dios y decirle, vení, mira, te tengo que confesar algo. Estoy luchando con lo siguiente. Ayúdame. Y hace que ese amigo te siga, ¿no? Te siga. Que te pregunte, quiero decir, ¿no? Que te pregunte, che, ¿cómo vas con esto? Me contaste. Blanquearlo. Yo creo que blanquear. El problema muchas veces es que cuando uno lo guarda y no lo dice, queda entre vos y vos. Y Dios que lo sabe, pero tratás de hacer la gran Jonás y hacer de cuenta que Dios no lo vio, ocultar, ¿no? Y al final nos quedamos atrapados dentro del pez. Blanquear está bueno. Tener amigos, hermanos o hermanas a quien confesarme, estoy luchando con esto, orás por mí, me ayudas. Cuando es muy extremo, hay que buscar ayuda. Puede ser ayuda pastoral, puede ser ayuda profesional,
Porque a veces nuestras tentaciones son tan graves, o caer en esa tentación es tan grave que nos deja sin familia, sin plata, sin una casa. Hay personas que se la han jugado toda la vida. Se han jugado la vida familiar y económica por tentaciones. Por lo tanto, no es broma, es cosa seria. Buscar ayuda siempre es fundamental. Creo que esas 3 cosas pueden ayudar. Lo último que quiero decir sobre la tentación es que a veces uno piensa en la tentación en todas cosas que no debemos hacer, no caer en el mal, ¿no? Y líbranos del mal. Pero a veces el mal es no hacer el bien. A veces la tentación es no hacer el bien. Y quiero que me acompañen en esta oración, que podremos decir que es una oración para que Dios no nos deje caer en la tentación de varias cosas. Por ejemplo, acompáñenme en esto. Señor, no me dejes caer en la tentación de creerme autosuficiente, o de prescindir de vos y los demás. Señor, no me dejes caer en la tentación de poner mi esperanza en el dinero, o de construir mi valoración en base a mis títulos, el éxito y mis logros. Líbrame de eso, Señor. Señor, no me dejes caer en la tentación de desperdiciar la riqueza del tiempo y usarlo en pobre entretenimiento. Señor, no me dejes caer en la tentación de comprar cosas que no necesito tener para tapar vacíos que no quiero reconocer. Señor, no me dejes caer en la tentación de meterme en relaciones egoístas solo para sacar y nunca para dar. Señor, no me dejes caer en la tentación de usar el poder para manipular en vez de ayudar. O de amar solo a los que son mi familia, mis amigos y la gente como uno. Señor, líbrame de eso. Señor, no me dejes caer en la tentación de ignorar al necesitado, al indefenso o al excluido. Líbrame de esa ignorancia. Señor, líbrame también de caer en la tentación de condenar a quienes no piensan ni creen como yo. Señor, también te pido que no me dejes caer en la tentación de pretender ganarme tu aceptación en vez de disfrutar que es por gracia la salvación. Y Señor, finalmente, no me dejes caer en la tentación de vivir exclusivamente para mi reino en vez de vivir para tu reino. Amén.